¿Qué sucede cuando alguien lo tiene todo, pero siente que no tiene nada? Cuando el éxito, la fama y la riqueza, en lugar de traer felicidad, generan solo un vacío insoportable. ¿Cómo puede alguien alcanzar la cúspide de la gloria y al mismo tiempo ser consumido por la desesperación? Estas fueron las preguntas que atormentaron a León Tolstoy. A finales del siglo XIX, era uno de los escritores más influyentes del mundo, autor de Guerra y Paz y Ana Karenina. Sus obras eran leídas por miles de personas y su reputación como genio literario estaba consolidada. Pero detrás de esa imagen pública, Tolstoy enfrentaba una devastadora crisis existencial. Empezó a preguntarse, ¿cuál es el verdadero propósito de la vida? Si todo termina con la muerte, entonces cualquier esfuerzo, cualquier logro, es inútil. Estas dudas lo atormentaban día y noche. Tolstoy buscó respuestas en la ciencia, la filosofía y la lógica. Leyó a los grandes pensadores de la historia, intentando encontrar un argumento sólido que justificara la existencia. Pero cuanto más estudiaba, más se encontraba con el nihilismo, la idea de que la vida no tiene ningún sentido. La conclusión parecía inevitable. Todo lo que hacemos es solo un paso efímero hacia el olvido. Este pensamiento lo llevó a una angustia insoportable. En sus diarios, Tolstoy describía la sensación de estar colgado de una rama sobre un abismo, sin ver ninguna salida. Incluso llegó a considerar el suicidio. Después de todo, ¿cuál es la razón para seguir viviendo si, al final, nada importa? Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Tolstoy comenzó a observar a los campesinos rusos y notó algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras él, un hombre culto y rico, se sumía en la desesperación, esos trabajadores humildes parecían tener una paz inquebrantable. No poseían riquezas ni conocimientos filosóficos, pero tenían algo que los sostenía, la fe. Ese descubrimiento transformó a Tolstoy. Mientras intentaba encontrar sentido a través de la razón, tal vez la respuesta estaba en la espiritualidad y la simplicidad de la vida. Rechazó el materialismo, se alejó del lujo y comenzó a vivir de manera austera, dedicándose a ayudar a los demás y a encontrar sentido en el amor y la compasión. Pero ¿fue esta realmente la respuesta definitiva? ¿Es la fe la única salida a una crisis existencial? Mientras Tolstoy halló refugio en la espiritualidad, otro gran pensador de la misma época siguió un camino completamente opuesto. Mientras Tolstoy encontraba refugio en la fe, otro gran pensador de la misma época recorría un camino totalmente diferente. Friedrich Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad, no buscaba sentido en la religión o la espiritualidad. Para él, la búsqueda del significado de la vida pasaba por una ruptura radical con todo lo que se consideraba absoluto. Nietzsche veía la creencia en un sentido divino como una ilusión. Para él, el hombre había creado a Dios para soportar la dureza de la existencia. Pero esa ilusión, sostenida durante siglos, se estaba desintegrando. Fue entonces cuando hizo una afirmación que cambiaría para siempre la historia del pensamiento occidental. ¿Pero qué quería decir realmente Nietzsche con esto? No estaba anunciando una muerte literal, sino el colapso de la fe en la sociedad moderna. Con el avance de la ciencia y la razón, la creencia en un orden superior había perdido su fuerza. Sin Dios, ya no existía una verdad absoluta que guiara a la humanidad. El mundo se convertía, así, en un territorio sin mapa. Pero Nietzsche no veía esto como algo necesariamente negativo. Al contrario, creía que esta muerte de Dios representaba una liberación. Ahora, el hombre podía crear sus propios valores, en lugar de seguir reglas impuestas por una moral externa. A partir de esta idea, desarrolló el concepto del Übermensch, el superhombre. Para Nietzsche, el verdadero sentido de la vida no provenía de dogmas religiosos, sino de la capacidad de cada individuo de superar sus propios límites y crear un significado para sí mismo. En lugar de aceptar verdades preestablecidas, el hombre debía convertirse en el arquitecto de su propia existencia. Sin embargo, esta libertad traía consigo un peso. Sin una verdad universal, la humanidad corría el riesgo de caer en el nihilismo. La idea de que nada tiene sentido y, por lo tanto, todo está permitido. Nietzsche temía que, sin un nuevo conjunto de valores, el vacío dejado por la muerte de Dios pudiera llevar al colapso moral y psicológico de las sociedades. Si Tolstoy encontró en la fe un camino para escapar de la desesperación, Nietzsche siguió la senda de la autosuperación. Para él,
La respuesta no estaba en aceptar un sentido impuesto, sino en construir su propio camino, aunque eso significara enfrentarse a un abismo de incertidumbre. Pero, ¿cuál de estas visiones tiene más sentido? ¿La búsqueda de significado debe ser individual o colectiva? ¿La fe es una respuesta o una evasión? Estas preguntas nos llevan al gran enfrentamiento de ideas entre Tolstói y Nietzsche, dos formas opuestas de enfrentar la existencia. Tolstói y Nietzsche concebían la vida de maneras completamente opuestas. Para uno, la fe era la única respuesta posible para superar la desesperación existencial. Para el otro, la fe era una ilusión que impedía al hombre alcanzar su verdadero potencial. Pero ¿cuál de estos caminos es más sensato? Tolstói creía que el ser humano solo podía encontrar significado al conectarse con algo más grande que él mismo. Para él, la vida sin fe era un callejón sin salida. Su propio colapso emocional y el hallazgo de una espiritualidad renovada eran prueba de ello. Abandonó su riqueza, vivió de forma simple y halló propósito en la compasión y el servicio al prójimo. Nietzsche, en cambio, veía esta actitud como una rendición. Para él, aceptar una verdad absoluta impuesta por la religión o la tradición era negar la capacidad humana de crear sentido. El hombre debía ser responsable de su propia existencia, moldeando su vida según la fuerza de su voluntad y la superación de sus propios límites. Pero esta diferencia iba más allá del concepto de significado. Tocaba la propia forma de vivir. Tolstói predicaba la humildad, el desapego material y el amor incondicional. Nietzsche exaltaba la fuerza, la afirmación de la vida y el desprecio por el conformismo. Para él, la moral cristiana de Tolstói era una moral de esclavos, una sumisión que impedía al ser humano evolucionar. Y aquí surge la gran cuestión: ¿es la fe realmente un refugio seguro o simplemente una forma de evitar la crudeza de la existencia? Para Tolstói, la fe fue lo que lo salvó de la desesperación. Para Nietzsche, la fe era un obstáculo para el verdadero crecimiento. Pero, ¿estaba Nietzsche en lo correcto al rechazar cualquier sentido absoluto? Si cada persona crea su propia verdad, ¿no corremos el riesgo de caer en el caos y la desorientación? ¿O tenía razón Tolstói al buscar un sentido externo para la vida, aunque eso implicara aceptar una creencia sin pruebas? Estas dos perspectivas siguen influyendo en el mundo hasta hoy. Hay quienes encuentran paz en la religión y la espiritualidad, como Tolstói. Otros prefieren seguir su propio camino, rechazando verdades impuestas y buscando significado dentro de sí mismos, como defendía Nietzsche. Al final, este enfrentamiento no tiene una respuesta definitiva, pero el impacto de estas ideas moldeó no solo la filosofía, sino también la forma en que cada uno de nosotros enfrenta su propia vida. Pero ¿cómo estas visiones trascendieron la filosofía e influyeron en movimientos y figuras históricas? En el próximo capítulo, exploraremos el impacto de Tolstói y Nietzsche en la sociedad y la cultura a lo largo de los siglos. Las ideas de Tolstói y Nietzsche no quedaron restringidas a las páginas de libros filosóficos. Resonaron a lo largo de generaciones, influyendo en pensadores, artistas, líderes e incluso movimientos sociales y políticos. Pero ¿de qué manera se manifestó esta influencia? Tolstói, al abandonar su vida de lujo y dedicarse a la simplicidad y a la moral cristiana, se convirtió en una referencia para aquellos que buscaban un camino espiritual basado en la no violencia y la compasión. Su pensamiento impactó directamente a figuras como Mahatma Gandhi, quien encontró en la filosofía tolstoyana una base para su lucha pacífica contra el dominio británico en la India. La idea de que la resistencia debía ser no violenta y que la transformación social debía partir del individuo resonó profundamente en Gandhi, quien incluso intercambió cartas con Tolstói en los últimos años de su vida. Más tarde, Martin Luther King Jr. también se inspiraría en estos principios, llevando los ideales de Tolstói a la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. La idea de que el verdadero cambio solo puede ocurrir cuando se responde al odio con amor y a la violencia con resistencia pacífica es uno de los legados más duraderos del escritor ruso. Nietzsche, por otro lado, influenció a toda una nueva generación de pensadores que moldearon la filosofía existencialista del siglo XX. Figuras como Jean-Paul Sartre y Albert Camus partieron de la idea nietzscheana de que, si Dios está muerto, entonces corresponde al individuo construir su propio significado. El existencialismo nació de esta premisa,
La vida no tiene un propósito predefinido, y cada uno debe crear su propio camino. Nietzsche también dejó una profunda huella en la psicología. Sigmund Freud se inspiró en su visión del ser humano como un campo de batallas internas, donde fuerzas inconscientes moldean nuestras decisiones y deseos. Carl Jung, por su parte, desarrolló la idea del self y la individuación, conceptos que dialogan directamente con la idea nietzscheana del Übermensch, el hombre que supera sus limitaciones y se convierte en lo que realmente es. Sin embargo, la obra de Nietzsche también sufrió peligrosas distorsiones. Sus ideas sobre la superación humana y la creación de nuevos valores fueron manipuladas por movimientos totalitarios en el siglo XX, incluido el nazismo. Aunque Nietzsche jamás defendió estas ideologías, su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, alteró y reorganizó sus escritos para que sirvieran de base al pensamiento nacionalista alemán. Esto creó una asociación injusta entre Nietzsche y doctrinas autoritarias que él, en vida, criticó. Tolstoy y Nietzsche impactaron al mundo de maneras diferentes, pero igual de profundas. Uno defendía que la salvación estaba en la humildad y la fe. El otro creía que la liberación venía de destruir las ilusiones y afirmar la propia voluntad. Y si estas visiones son tan opuestas, ¿cómo podemos conciliarlas? Si Dios está muerto, ¿la vida pierde su sentido o finalmente somos libres para encontrar nuestro propio significado? Y si el sentido ya existe, independientemente de nosotros, ¿eso nos trae consuelo o nos aprisiona a una verdad que no elegimos? Tolstoy y Nietzsche llegaron a conclusiones completamente opuestas, pero ambos partieron de la misma angustia. El vacío existencial que consumió a Tolstoy es el mismo que Nietzsche diagnosticó en el mundo moderno, pero sus respuestas fueron contrastantes. Uno encontró alivio en la fe, el otro vio en la fe una ilusión peligrosa. El dilema persiste. ¿La fe nos rescata o nos debilita? ¿La libertad de crear nuestro propio sentido es empoderadora o simplemente aterradora? Tal vez la cuestión no sea solo elegir un bando, sino entender el peso de ambas perspectivas. Nietzsche creía que el hombre debía reinventarse para no caer en el nihilismo. Pero, ¿y si esa reinvención es precisamente la búsqueda de algo más grande, como propuso Tolstoy? ¿Y si el error no está en creer o no creer, sino en conformarse con respuestas preestablecidas sin cuestionarlas? El miedo al vacío puede llevarnos a aceptar cualquier sentido que se nos ofrezca, pero el miedo a la incertidumbre también puede volvernos demasiado escépticos para percibir algún sentido real. Al final, no existe un veredicto definitivo. La filosofía no tiene respuestas listas, solo herramientas para que podamos formular las nuestras. Lo que Tolstoy y Nietzsche nos enseñan no es qué camino debemos seguir, sino que la búsqueda de sentido es un desafío inevitable de la existencia humana. Y tal vez sea esa búsqueda, más que cualquier respuesta, lo que realmente nos hace humanos. ¿Y tú? ¿Qué camino te parece más sensato? ¿Encontrar un significado ya existente o crear el tuyo propio? Comenta aquí abajo y comparte tu visión. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal para más reflexiones como esta.